nosotros. Tú peleas por nosotros, Dios. Y yo sé quién va conmigo y va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo y va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Yo te tengo a ti, eres mi amigo fiel. Yo te amo, Dios. Si yo te amo, Dios, eres mi amigo fiel. Tú nunca me fallarás, tú nunca me fallarás. Dile: Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, no tengo temor, y no tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control, Señor, y no tengo temor. No tengo temor porque tu amor está conmigo. No tengo temor porque tú me hiciste libre, porque tú estás conmigo. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Te amamos, Dios, te amamos, Dios. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Dilo una vez más. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dilo una vez más. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Gracias por estar conmigo, Dios. Te amo, Dios.
Muy buenos días y bienvenidos a nuestro servicio del domingo. Y es para nosotros un gusto poder estar llegando hasta sus hogares a través de esta señal. A mí me gusta pensar que cada domingo es el día que hizo el Señor y que nos vamos a alegrar y a gozar porque el Señor se agrada de ese gozo y esa alegría que pueda haber en nuestros corazones. Y me gusta parte de lo que dice el versículo, el Salmo 86, en el versículo 11, y es parte de nuestra oración que vamos a hacer el día de hoy para darle inicio a este servicio. Y dice así: enséñanos, oh Jehová, tu camino, caminaremos en tu verdad. Afirma nuestro corazón para que temamos tu nombre. Míranos y ten misericordia de nosotros, da tu poder a tus siervos y guarda a los hijos de tu sierva. Haz con nosotros señal para bien y véanla los que nos aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Así que disponemos hoy nuestros corazones y le damos gracias al Señor por la palabra que vamos a recibir el día de hoy, y en ese disponer nuestros corazones oramos que sean como una tierra fértil en donde Él pueda producir mucho fruto para poder establecer su reino en esta tierra. Así que, sin más, le damos la palabra a Javier, quien tiene el privilegio hoy de traer el mensaje. Wow, realmente es un pasaje de la Escritura precioso que nos habla claramente de invocar el nombre del Señor y solicitarle, pedirle que Él nos enseñe sus caminos para que nosotros caminemos en verdad y afirmemos nuestro corazón para que nosotros temamos su nombre. Va muy en relación directa precisamente con el mensaje que traemos el día de hoy que el Señor nos dio, y creemos firmemente que va a ser muy enriquecedor y va a ser muy importante que nosotros asimilemos ese mensaje para que nosotros entonces aprendamos a permanecer en su palabra. Así que gracias. El día de hoy quiero compartir con ustedes el pasaje de las Escrituras de Juan 8, 30 al 36. Dice la palabra así: que hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. El versículo 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que poner mucha atención precisamente a este pasaje de las Escrituras, y este es un pasaje realmente clave que nos enseña a nosotros uno de los secretos más importantes para que nosotros entonces obtengamos todas aquellas bendiciones y todos aquellos beneficios que el Señor tiene para nuestras vidas. Podemos parafrasear entonces este pasaje de la siguiente manera: si perseveran en mi palabra, van a ser en realidad mis discípulos, y la verdad que conocerán los hará libres. ¿Quién de nosotros no desea ser completamente libre? ¿No sería hermoso decir, como dijo Jesús: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, como dice el pasaje en Juan 14:30? Porque viene el príncipe de este mundo, y todos nosotros sabemos quién es el príncipe de este mundo: es Satanás, es el diablo. Él tomó posesión de la creación de Dios en esta tierra cuando Adán y Eva le entregaron con autoridad lo que Dios les había dado a ellos, esa autoridad para que ellos manejaran. Desde ese mismo momento entonces el príncipe de este mundo se convirtió en el amo y señor de la humanidad, hasta que vino Jesucristo a libertar a todos ellos cautivos y oprimidos por el diablo, como dice la Escritura. ¿Podrá alguno de nosotros decir con certeza que no existe en su vida algún tipo de atadura que lo esclavice? Temor, pecado, orgullo, falta de perdón, etc.
Y podemos seguir enumerando toda esa cantidad de situaciones que en muchos de nosotros aún hay algo en el cual existen esas tinieblas y de esas tinieblas se alimente precisamente el Satanás y sus demonios. Entonces, el secreto de una vida cristiana victoriosa es vivir continuamente en la palabra de Dios. Eso es precisamente permanecer y solo se va a lograr siendo hacedores de la misma y no solamente oidores de la palabra, como dice Santiago 1. Creer en Jesús, obedecer su palabra y conocer la verdad va a traer libertad a cada uno de nosotros. Libertad de ataduras, libertad de la esclavitud a la cual cada uno de nosotros nos sometemos cuando pecamos. Libertad entonces de toda condenación, de juicio, de culpa, de muerte espiritual y lo más importante, libertad del pecado. Leímos en las Escrituras que cuando uno peca, se hace esclavo del pecado. Entonces, la misión de Jesús en este mundo fue traer libertad a todos aquellos cautivos, a todos aquellos pecadores de esa esclavitud del pecado y del mismo Satanás. A lo largo de la historia, el hombre se ha afanado en conocer la verdad sobre la vida y sobre los orígenes de lo bueno y de lo malo, sobre lo que tiene sentido y propósito real en la vida. Este es un afán del hombre, es una inquietud que hay. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre fue diseñado por Dios para tener relación y comunión continua con Él. Media vez el hombre tiene un vacío de no conocer verdaderamente a Dios como su Padre Celestial. Hay una inquietud que lo lleva entonces muchas veces por caminos oscuros, tratando de encontrar la verdad y que solamente encuentra perdición en esos caminos tenebrosos. Como resultado, entonces, a través de los siglos han surgido interminables filosofías y diferentes cosmovisiones, dando origen a múltiples sistemas religiosos que tratan la religión de explicar o de entender qué es Dios y quién es Dios. Y proponer de esa manera, entonces, según ellos, a su propio criterio, qué es la verdad, y terminan todas ellas en una controversia, en una ofuscación y en un oscurantismo, como hemos nosotros visto a través de lo largo de la historia. En este siglo nos encontramos nosotros bajo la filosofía postmodernista, la cual niega la existencia de la verdad absoluta. Hemos llegado entonces a ese extremo, de un inicio de los orígenes de la filosofía, tratando de buscar la verdad, nos encontramos en este momento entonces con una filosofía que niega rotundamente que la verdad absoluta exista. Dicha corriente propone que las personas van a ser libres negando la existencia entonces de esa verdad absoluta. Tal pensamiento dice, todo es relativo y si es bueno para mí, eso entonces es lo mejor. Descubriendo entonces al final que están más vacíos y son esclavos de toda pasión destructiva, que es lo que ha caracterizado al ser humano desde el momento que dejó la comunión y la relación íntima con Dios. El argumento entonces de esta filosofía es que las verdades de las personas son solo normas sociales creadas por la cultura en que nosotros vivimos. Lo que funcione para las personas es bueno para ellas. Por tanto, imponer los valores parece una ofensa notoria. Y la tolerancia a toda conducta aberrante es una de las características y la virtud esencial más noble para esta filosofía, porque realmente su deseo final es pecar libremente. Tanto ha permeado esta corriente en la mente del hombre moderno que sorprendentemente ni siquiera la Iglesia se libra de este tipo de pensamiento. Actualmente, la Iglesia, en su mayoría, según estadísticas, el 85% de los cristianos en América del Norte consideran o creen que el Evangelio no es realmente el único camino para llegar al cielo. Y un 95% de los católicos afirman de esa misma manera estar de acuerdo en que el Evangelio no es el único camino.
Entonces, a final de cuentas, paran ellos diciendo que Jesús no es el único camino para poder llegar al Padre. ¿Se dan cuenta ustedes entonces cuánto ha permeado esta filosofía y cuánto daño le está haciendo a la iglesia actualmente este pensamiento? Por esto entonces, el cristianismo bíblico se ha convertido en la creencia más intolerable. Es más atacada y más combatida fuertemente por esa agenda global y esa cosmovisión actual existente. Rechazando la verdad absoluta, rechazando entonces al que vino a libertarnos para que nosotros conociéramos la verdad y esa verdad nos hiciera a cada uno de nosotros libre. Negando entonces el único camino para que nosotros lleguemos a la salvación. La Biblia enseña la verdad sin limitación de tiempo. La Biblia es atemporal. Lo que era bueno desde un principio sigue siendo bueno y va a seguir siendo bueno eternamente, porque dice la palabra que cielos y tierra van a pasar, mas la palabra de Dios no pasará. La verdad absoluta entonces la encontramos nosotros en la Biblia. Ella es esa verdad para todas las personas, para todas las culturas, para todas las épocas, sobre Dios y sobre el hombre, sobre el bien y sobre el mal, sobre la vida y sobre la muerte, especialmente en el camino de la salvación. En contraposición de todas las corrientes filosóficas que han surgido a través de las épocas de la humanidad. Mientras el mundo se aferra a su propia sabiduría incierta, como dice en Santiago 3:1, terrenal, animal y diabólica, los creyentes tenemos en las Escrituras la roca sólida de la verdad divina. Y nos declara que Jehová es el Dios de verdad, que Jesús está lleno de verdad y Él es el camino, la verdad y la vida, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y que la Biblia entonces es la única palabra de verdad. La verdad de Dios es eterna, como Él es eterno y no cambia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo vemos nosotros en Marcos 13:31. El tema de este pasaje de Juan 8 es poderoso y como dije anteriormente, es la clave que va a traer a cada uno de nosotros libertad espiritual. El versículo 30 afirma, cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros escuchamos la noticia que muchos han creído, sea en tiempo pasado o sea en tiempo presente, sin duda causa en nosotros mucha alegría, ya que nuestra meta es conseguir que la gente crea en nuestro esfuerzo cuando nosotros compartimos las buenas nuevas del reino de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador. Curiosamente, en estos tiempos ya no se habla mucho de ser discípulos. El lenguaje más común utilizado por nosotros mismos, por la iglesia, hablamos de creyentes. Pero hay una diferencia importante entre estos dos conceptos, ser discípulo o ser creyente. Veamos esa diferencia. Discípulos son aquellos que guardan y obedecen continuamente los mandamientos del Señor. Discípulos son aquellos entonces que van a echar raíces para que cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, no van a moverse. Sin embargo, creyentes son aquellos que solamente creen de manera intelectual, en su pensamiento, en lugar de poner por obra y vivir la palabra. O sea, el creyente en el concepto real y literal de lo que es la palabra de Dios no es aquella persona que echa raíces, no es aquella persona que permanece en los caminos de Dios, sino cree libremente de una manera muy suave, de una manera muy light, como usualmente nosotros decimos. Una verdad clara es que así como el maná del cielo que el Señor envió al pueblo en el desierto, si no se consumía, se echaba a perder. ¿Se recuerdan? Las indicaciones del Señor es
que no guardaran ellos, que utilizaran y que comieran lo que les iba a servir ese día, porque al día siguiente ese maná amanecía mal, amanecía podrido. Entonces, muchos que trataron de experimentar o de guardar ese maná para el día siguiente se encontraron con la sorpresa de lo que Dios les había dicho. Y así es precisamente cuando la palabra no se consume, o sea, no se aplica a la vida de cada uno de nosotros, se va a echar a perder. Quiere decir, no va a producir ese fruto por el cual el Señor la envía a cada uno de nosotros. El poder que encierra entonces la palabra de Dios solamente se va a desatar sobre la vida de aquellos que son practicantes, de aquellos que son hacedores, no oidores. Eso es lo que nosotros vemos. Jesús entonces, en este mensaje, no consideraba que ser creyente era motivo suficiente para sostener la vida a la cual ellos estaban siendo llamados. No es suficiente ser creyente en nuestras épocas modernas para que nosotros nos mantengamos en los caminos del Señor y obtengamos todos esos beneficios que Él tiene para nuestras vidas. Esto nos debe recordar el mensaje severo del Señor a los creyentes de la iglesia de la Odisea que nosotros encontramos en Apocalipsis 3:15, donde les advierte de su insensatez de creer, según ellos, que estaban muy bien. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras muy serias, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras muy duras que el Señor está calificando a aquellos creyentes que creían que ya habían logrado todo. Pero Él les está diciendo, insensatos, estás pobre, estás ciego, estás desnudo y eres un miserable. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cuál es ese oro refinado en fuego? La palabra del Señor, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí tenemos la medicina que el Señor nos está dando precisamente en contra de esta situación de un creyente tibio que cree que está ya salvo porque simplemente ha creído en las promesas del Señor, pero no las aplica y no persevera en esos caminos del Señor. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es entonces el remedio para aquellos que solo creen. El remedio para aquellos que creen que están muy seguros simplemente porque han hecho una confesión o una declaración de fe, según ellos. Pero eso no es suficiente, hemos visto nosotros en la palabra de Dios. No es suficiente simplemente con creer, y lo vamos a ver dentro de un momentito. La descripción que nos da entonces el texto de Apocalipsis de esta congregación revela que estaban ellos muy satisfechos consigo mismos y seguros de creer que habían alcanzado la plenitud de la vida. Recordemos que ellos eran una de las 7 iglesias del Asia Menor, una figura que representa cierto estilo de cristianismo. Podríamos nosotros en determinado momento identificarnos con cualquiera de estas 7 iglesias y de ese mensaje y ver, examinando nuestro corazón con ayuda del Espíritu Santo, en qué de estas categorías caemos nosotros. Pero esto realmente es muy peligroso. Entender entonces que ser creyentes no es suficiente. No obstante, a ellos se dirige el Señor con esta dura advertencia, que se arrepientan y que modifiquen su forma vana de vivir, de tal manera que deje lugar para la comunión íntima con el Señor. Esa es la clave, la relación, la comunión, el mantenerse precisamente para conocer cuál es lo que el Señor quiere y tiene para cada uno de nosotros. Las palabras del Señor en el texto del día de hoy indica
que los creyentes deben añadir al entusiasmo original por las enseñanzas recibidas la decisión entonces de permanecer continuamente en la verdad, en la palabra, para convertirse de esa manera de creyentes a discípulos. El término permanecer entonces pone mucho énfasis en lo que ocurre a lo largo de la vida y no solamente en el momento de escuchar inicialmente esas buenas nuevas que van a traer alegría a nuestros corazones, pero que es simplemente el inicio de una etapa, de un estilo de vida que debe de ser completamente diferente a lo que nosotros conocíamos o éramos anteriormente de conocer la palabra del Señor. Veamos otra enseñanza de Jesús, que es muy importante. Y vamos a Lucas 8, 4 al 15. Vamos a poder también, con esta enseñanza en esta parábola, identificar la diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo del Señor. Veamos. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos, pongamos atención a esto, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas. Hay una diferencia importante aquí. ¿La estamos viendo? ¿La estamos notando? Jesús les dijo a los discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros, ¿quiénes son nosotros? Los creyentes, solo por parábolas. O sea, la comunión, la intimidad, la relación, la permanencia de la palabra va a traer el fruto de conocer los misterios y los secretos que Dios tiene. ¿Por qué? Porque vamos entonces cada uno de nosotros a ser considerados amigos del Señor. Y dice la palabra que ¿qué amigo no le cuenta sus secretos a su otro amigo? Bien. Entonces, continuando, dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Y viene entonces Jesús y les explica, les parafrasea a sus discípulos el mensaje que significa esta parábola. La semilla es la palabra de Dios, les explica a ellos. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces vemos tres clases de personas acá. Unos son los que oyen la palabra y la desechan desde un principio. Otros son los que creen las palabras, pero no tienen raíz, no profundizan en la palabra o simplemente los afanes del caminar y de la vida ahogan esa palabra para no dar fruto. Y la tercera es precisamente aquellos que permanecen en la palabra, los discípulos, y estos son los que van a dar mucho fruto con perseverancia. Esta palabra es clave para entender entonces, como dije, la diferencia entre un creyente y un discípulo. Jesús les dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los creyentes por parábolas. O sea que si lo toman, bueno, y si no lo toman, es asunto y decisión de cada uno de ellos. Jesús describió a quienes están sobre la piedra como aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, no permanecen.
Vemos entonces claramente la distinción entre los que simplemente creen y aquellos que se convierten en sus discípulos, y estos son los que retienen y viven conforme a sus enseñanzas para dar fruto precisamente. Luego de recibir la palabra de Dios, inevitablemente van a venir momentos de prueba que nos van a ofrecer a cada uno de nosotros la oportunidad de practicar esas enseñanzas recibidas en la palabra. Así lo hizo Jesús en las 3 tentaciones a las que fue sometido en el desierto. A pesar de los ofrecimientos que el diablo trajo a su vida, escogió mantenerse firme en la verdad que el Padre había declarado sobre él. Y lo vemos nosotros en Mateo 4, donde están las tentaciones de Jesús en el desierto. La permanencia es la que permite entonces que la palabra eche raíces en nosotros y produzca un precioso fruto de vida para dar un buen testimonio. Creer entonces es solo el punto inicial de partida para la nueva vida que cada uno de nosotros tenemos en el reino de Dios. En 2 Corintios 13:5, Pablo advierte sobre creer en vano y exhorta a sus lectores de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este es un pasaje que nos invita a que cada uno de nosotros reflexionemos y nos examinemos para ver en qué situación estamos. ¿Somos nosotros de aquellos que creen pero no han echado raíces? ¿O somos de aquellos nosotros que nos afanamos por conocer más de la palabra, por escudriñar la palabra, por hacer de la palabra algo propio en nuestras vidas y hacer entonces una aplicación de la palabra a la situación, a la vida, a las circunstancias y a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos? Dios quiere que nosotros le probemos. Probadme ahora en esto, dice la palabra del Señor. O sea, nosotros somos invitados por el Señor para que le probemos que su palabra es verdad, que Él envía su palabra y su nombre para dar entonces aquello a lo cual nosotros lo estamos aplicando en nuestras vidas para dar ese fruto según la necesidad que nosotros tengamos. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor hace una distinción entonces clara entre los que retroceden, y si retrocedemos es para perdición, y los que tienen fe para preservarnos de todo mal y preservar nuestra alma. El solo asentimiento de la verdad, la palabra, no es igual a la fe salvadora. Incluso los demonios tienen esa clase de creencia. Y lo vemos nosotros en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Este es un pasaje muy duro. Este es un pasaje muy cruel en el sentido cruel no, sino crudo en realidad, que nosotros tenemos que entender que aún los demonios creen y tiemblan. Muchos de nosotros hemos creído y no hemos temblado ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no hay un temor real del Señor. Y al decir temor real del Señor significa que yo trato de agradarle a Él continuamente y trato de no ofenderle. Ese es el temor a Dios. El temor que debe de prevalecer en la vida de cada uno de nosotros como cristianos es el temor de Dios, no el temor a Dios. Muchas veces cuando nosotros pecamos, desafortunadamente, salimos corriendo como hizo precisamente Adán y Eva a esconderse cuando ellos notaron que habían pecado. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestro error, venir delante de la presencia del Señor, hablando y cubriéndonos que la preciosa sangre de Jesús nos permite entrar confiadamente a ese trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Así que el temor de Dios nos debe de invitar a nosotros a venir a su presencia para ponernos a cuentas con Él lo antes posible cuando nosotros hemos cometido algún pecado o desobediencia. El Señor frecuentemente describe los beneficios de guardar su palabra. Y quiero de esta manera que cada uno de nosotros tomemos nuestras Biblias y vayamos a Deuteronomio 11. Deuteronomio 11
al 32. Y vamos a leerlo juntos, por favor. Ahí en casa, donde ustedes están, dice así: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, dice el inicio de este pasaje de Deuteronomio 11. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y veamos por qué. Versículo 8 en adelante dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Cada uno de nosotros tiene el Señor para nosotros una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, como vamos a ver en estas escrituras. Nosotros tenemos que regresar a enamorarnos de las promesas del Señor y revivirlas en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que haya entonces esa esperanza y esa esperanza traiga fe y fortaleza a nuestras vidas y a nuestros corazones. Sigamos leyendo y dice así: y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Cuál es tu tierra prometida? Visualízala, mírala, pídele al Espíritu Santo que te la muestre ahí donde está, porque para cada uno de nosotros el Señor tiene una tierra prometida, independientemente de dónde estamos situados en este momento. Vuelvo otra vez a recalcar, no somos un accidente, no estamos por casualidad colocados por Dios en este mundo, en este lugar, en esta situación, en ese trabajo, en ese hogar. Hay un propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de todos aquellos que creen y que van a permanecer en ellos. Y entonces nosotros tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón. Luego dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tus campos para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Quiere decir, nosotros tenemos que leer, conocer y aplicar la palabra continuamente a nuestra vida. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Por qué? Si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. He aquí, yo pongo hoy delante
de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Esta es una descripción detallada de las promesas y de la increíble vida que nos espera si nosotros disponemos nuestros corazones a obedecer los mandamientos del Señor. Y quise poner este pasaje largo de la Escritura precisamente para que nosotros recordemos todas esas promesas. No importa cuáles son tus enemigos, no importa cuáles son esos gigantes. Dios va delante de cada uno de nosotros abriendo camino, allanando camino, quitando todo obstáculo. Que vamos a tener situaciones en las cuales vamos a tener que mostrar que perseveramos en la palabra, lo vamos a tener, pero con confianza afrontemos cada una de esas situaciones, cada uno de esos hechos, cada una de esas circunstancias, porque Dios va con nosotros. Y tenemos la promesa que Él nos ha dicho, no te dejaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo hasta el último día de tu vida. El Salmo 1 declara que la persona que guarda la palabra es como un árbol plantado junto a un río, cuyas hojas no se marchitan nunca. La intención del Señor en estos y en muchos otros textos o pasajes de la Escritura es motivar nuestros corazones al describir entonces y que nosotros descubramos los beneficios que Él tiene a aquellos que caminan de la mano en obediencia con el Señor. Continuando con el texto de Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús les anuncia entonces a los que habían creído en Él 3 beneficios. Número 1, que serán verdaderamente sus discípulos. Sin duda, no sería necesaria añadir la palabra verdaderamente, si todos los que afirmaban ser sus discípulos lo fueran realmente. Es aquí donde cada uno de nosotros debemos entonces de examinar nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en qué situación estamos. ¿Somos creyentes o somos discípulos? Si corriera entonces por cuenta de nosotros decidir cuáles son las condiciones que determinan si somos discípulos o no, existirían probablemente tantas versiones de lo que es un discípulo como el número de personas que llegaran a creer en Jesús. Pero gracias a Dios, no queda a nuestro criterio, sino que Jesús aclara esta definición. Un discípulo es aquel que camina en las instrucciones de su Señor y permanece en Él y cumple sus ordenanzas. Primera de Juan 2, 4-6 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Esta es la mejor definición de las Escrituras acerca de lo que es el verdadero discípulo. El que dice que permanece en Él, el que dice que camina con el Señor, el que dice que es su discípulo, debe de andar. ¿Cómo? Como Jesús anduvo. ¿Cómo? Haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios, sanando enfermos, echando fuera demonios, hablando sobre las circunstancias adversas, haciendo que toda tempestad en nuestras vidas se calme, trayendo esas buenas nuevas de salvación a aquellos que están oprimidos y cautivos por el diablo. El segundo beneficio de guardar la palabra es que conoceremos entonces la verdad. Este concepto es sumamente importante, pues contradice claramente la definición popular de ese conocimiento que la mayoría de nosotros tenemos. Muchos decimos, sí, yo conozco la palabra, sí, yo conozco al Señor.
Hemos visto que los demonios también creen y tiemblan, pero no produce en ellos ningún cambio ni ningún efecto. Es importante esto. Muchos, como Pilato, harán la pregunta cínica: ¿qué es la verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esa respuesta cuando tratamos nosotros de compartir la palabra de Dios? ¿Y acaso esa es la verdad? Si la verdad es mucha. Es una respuesta muy cínica, como nos dice la Escritura, que Pilato dice: ¿qué es la verdad? Juan 1:17 dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 14:6 dice: Él, o sea, Jesús, es el camino, es la verdad y la vida. Efesios 4:21 dice: y la verdad está en Jesús. Son palabras irrefutables, palabras que no las podemos nosotros discutir. Nuestra cultura cree firmemente que el camino hacia el conocimiento de la verdad es el estudio disciplinado. Es lo que nos han enseñado desde un principio, desde párvulos, preparatoria, toda la primaria, la secundaria y la universidad. Es la verdad, entonces nosotros lo vamos a llegar a conocer a través de una disciplina, de un estudio continuo, ¿ya? Pero cuanto más uno escudriña la palabra, verdaderamente entonces es el escudriñar, es el buscar la palabra, es el afanarse por conocer la palabra, que nosotros vamos a llegar a conocer esa verdad. En el reino, sin embargo, la verdad es diferente de en la cultura general. Porque la verdad no la vamos a obtener nosotros con nuestra mente intelectual, sino esa verdad de las Escrituras, esa revelación de esos misterios de la palabra, la vamos nosotros a obtener con el corazón. Quiere decir entonces que no es el estudio de la palabra, sino la intensidad de una relación, de una comunión, de una intimidad con Jesús, que es verdaderamente la verdad. Entonces, dicha forma, no son los conocedores de la verdad los que más estudios bíblicos tienen, sino los que son más fieles en guardar la palabra de Dios. Hace unos años nosotros tomamos un curso de teología. Tenía yo la inquietud por conocer más acerca de la palabra de Dios, pero conforme nosotros avanzábamos en el estudio de la teología, en lugar de afirmar esos principios, esos conocimientos, esa certeza con fe en nuestros corazones, se sembraba más duda y más inquietud en nosotros. ¿Por qué? Por tantos argumentos. Entraba una dicotomía, una competencia entre lo que era la filosofía, entre lo que era la realidad, entre comillas, con lo que decía la palabra. Dándome cuenta yo en realidad de que no me estaba haciendo bien a mí, fe, sino al contrario, estaba haciendo dudar, estaba haciendo tambalear esos cimientos que cada uno de nosotros vamos obteniendo conforme vamos leyendo y vamos profundizando en la palabra de Dios. A final de cuentas, pues paramos tomando la decisión, el grupo que estábamos, de no continuar, porque estábamos viendo que no estaba trayendo ese beneficio que nosotros andábamos o pretendíamos buscar con entender de una manera intelectual la palabra. Eso, entonces, quiero hacer referencia a que la palabra nosotros tenemos que invitar al Espíritu Santo para que como discípulos de Él, esos misterios de la palabra sean reveladas a nuestros corazones. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente con intimidad con el Señor. El tercer beneficio se refiere entonces a la posibilidad de romper las ataduras que mantienen nuestra vida sujetadas al pecado. Aquellos que conocen la verdad llegan a obtener la libertad de la esclavitud que trae el pecado. Si nosotros entendemos entonces esta diferencia de estos conceptos de conocer la verdad de una manera intelectual, de una manera mental, con conocer la verdad a través de una revelación del corazón, entonces encontraríamos que la iglesia no estaría llena de personas que conocen con el intelecto la palabra de Dios, pero que siguen atadas
a los mismos pecados, a los mismos problemas, a las mismas situaciones que por años enteros han sido y se han mantenido esclavos a esa situación. Si estas personas realmente aplicaran la palabra de Dios a sus vidas desde el mismo momento en que ellos hicieron su primera confesión de fe y nacieron de nuevo conforme a las Escrituras, dicen que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ese momento comienza la vida cristiana de cada uno de nosotros, pero no nos conformemos con simplemente haber nacido de nuevo. Dios nos invita a una vida de intimidad, a una vida de relación, a una vida de promesas que nosotros tenemos que descubrir y conquistar que Él tiene para nosotros como sus hijos. ¿Quién de nosotros no quiere bendecir a su descendencia? ¿Quién de nosotros no quiere bendecir a sus hijos? Dice la palabra que bienaventurado es el hombre que deja herencia a sus hijos. ¿Qué mejor herencia que nosotros les podemos dejar a nuestros hijos y a nuestra descendencia que una buena herencia espiritual, un buen ADN espiritual modificado? Hace unas semanas tuve yo la oportunidad de compartir acerca de un experimento que se hizo en el siglo pasado en Nueva York. Y agarraron la descendencia de dos personajes. Uno era Max Euclid y el otro era Jonathan Edwards. La descendencia de Max, un hombre impío, un hombre borracho, un hombre que se burlaba de la palabra de Dios, él y su mujer, encontramos que tenía una descendencia fatídica de prostitución, de malhechores, de asesinos, de hombres que terminaron en la cárcel y de que le costaron al estado de Nueva York miles de millones de dólares. La contraposición, Jonathan Edwards, un predicador que él y su esposa, misioneros, dedicaron su vida al Señor. Su descendencia, habían vicepresidentes, habían decanos, habían pastores, habían ministros de la palabra de Dios y habían hombres de rectitud. Eso es lo que nosotros deberíamos de aspirar, dejar no una descendencia económica. Bueno, fantástico si tenemos esa oportunidad de bendecir a nuestros hijos con ello, pero lo más importante es transmitirles a ellos esa verdad que va a cambiar sus vidas y les va a hacer a cada uno de ellos unas personas poderosas en la palabra de Dios y sobre todo les vamos a dar esa herencia de vida eterna. Entonces, regresando, el grupo de personas que simplemente conocen la verdad intelectualmente, vamos entonces a ver que la palabra no produce en ellos ese efecto deseado, ese efecto poderoso que va a cambiar sus vidas, porque no la han aplicado, no han permanecido, no han perseverado en esos caminos del Señor y no han hecho que la palabra sea y eche raíces en cada uno de ellos, de tal manera que cada vez que han venido vientos y tempestades, ellos son movidos de un lado para otro. Y la palabra dice que ¿quién de nosotros va a perseverar cuando si somos como una balsa guiada o llevada por el viento por donde quiera, sin rumbo, sin destino, sin fijar nuestros ojos en lo que Dios tiene para nuestras vidas? Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente entonces cuando nosotros caminemos en la verdad, van a caer las cadenas que nos atan y entonces vamos a ser libres verdaderamente como la palabra dice. La clave entonces de nuestra vida cristiana victoriosa va a radicar en encontrar la forma de permanecer en la palabra. El apóstol Santiago nos informa que también los demonios creen y tiemblan. Y lo que ellos creen, sin embargo, no afecta en nada la forma en que ellos actúan. Por lo que solo creer es un ejercicio vano sin valor alguno. Es por esto que no le produce ninguna preocupación al enemigo que miles y miles de creyentes asistan a la iglesia pensando que la palabra que escuchan semana tras semana es verdad. Lo que él quiere evitar a toda costa es que tomen ese paso decisivo de poner por obra la palabra de Dios en sus vidas.
Si el diablo puede evitar que nosotros desistamos de practicar los mandamientos de Dios, él va a ganar la batalla. Su estrategia entonces va a consistir en lograr que nosotros dudemos de la eficacia y cuestionemos, argumentemos, especulemos, posterguemos, poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestra mejor defensa será vestirnos entonces de toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6:16, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La idea entonces es que cada uno de nosotros imitemos el ejemplo de Cristo en las tentaciones y decir ante el enemigo, escrito está. Pero ¿cómo vamos nosotros a decir, escrito está, si no conocemos la palabra de Dios? Si no tenemos fe en la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, para que nosotros ataquemos cuando el enemigo viene en contra de nosotros. Entonces, debemos aprender a conocer la palabra, que ésta caiga en nuestra mente para que caiga en nuestro corazón, y de la abundancia del corazón, entonces, hable la boca automáticamente. Esta postura indicará que estamos nosotros decididos a tomar cautivos todos los pensamientos que se oponen a la obediencia a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10:4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es un pasaje muy importante que nos manda, que nos indica cuál es realmente esa importancia de tomar nosotros toda la armadura de Dios. Dice, no son carnales las armas de nuestra milicia, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para que nosotros destruyamos fortalezas y derribemos todo argumento y toda altivez que se levanta contra lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice, yo soy más que vencedor, yo lo tengo que creer. La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Llamando entonces a las cosas que no son, como que si sí fueran. Eso es lo que nosotros como discípulos del Señor estamos llamados a hacer. Estamos llamados a hablar. Que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora a los principados y a las potestades, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son entonces los que deben de hablar la palabra de Dios? Nosotros, los discípulos del Señor. Quienes son libres entonces en Cristo deben de seguir el consejo de Pablo a los Gálatas, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Recordemos entonces, al ser sus discípulos, vamos a conocer la verdad, y se van a romper entonces toda atadura en nuestras vidas, llegando a obtener esa libertad de la esclavitud que trae el pecado, y entonces nos vamos a convertir en esos verdaderos discípulos, en esos amigos del Señor, en esos hijos de Dios, para conquistar esa tierra prometida que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga rica y abundantemente, y confío y le ruego al Señor y al Espíritu Santo que la palabra que ha sido hoy hablada y transmitida a través de este mensaje caiga en esa tierra buena de esos discípulos que cada uno de ustedes están llamados y están invitados por el Señor para que sean y permanezcan en su palabra para dar mucho fruto. El Señor los bendiga. Gracias. Denise, ¿podrías venir para hacer el cierre y entonces hacer la oración final? Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, de verdad le damos gracias al Señor por esta palabra, y me impactaba mucho lo que decías, Javier, decías, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué
O sea, hemos leído tantas veces la palabra, ¿verdad? Pero bien dijiste tú, como Él anduvo. Y tú mencionaste algunas cosas, ¿verdad? Pero ese es un tiempo también de andar en humildad, ¿verdad? Porque Él, recuérdense que 3 años estuvo en la tierra. Bueno, no, 3 años estuvo en la tierra manifestando su ministerio, ¿verdad? Manifestándose en realidad como el Hijo de Dios. Y lo que a mí me impactaba cuando estaba sentada ahí y escuchaba la prédica es esa humildad del Señor, ¿verdad? Que es lo que Él está pidiendo de nosotros en este tiempo, y que en amor y con la autoridad que Él nos da por medio de su Santo Espíritu nosotros podamos reflejar la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra, y de verdad estamos orando y creyendo que esta palabra va a dar fruto en cada una de nuestras vidas, porque eso es lo que Él quiere. Y vamos a continuar con lo que procede del servicio, y esto es nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El Señor, en todo lo que Él nos manda, Él ha dejado en la palabra escrito que 1/10 parte de lo que nosotros recibimos, de todo lo que Él nos da, es para Él. Y me gusta mucho, yo he escuchado a otros predicadores, a otros pastores de aquí, de Iglesia Llaves de Sión, cómo el Señor nos prueba cada mes con eso, ¿verdad? Nuestra fidelidad y nuestra humildad para reconocer que es de Él que proviene todo. Entonces vamos a poner en pantalla dentro de un ratito, y vamos a orar de una vez por esos diezmos y esas ofrendas. Tú vas a poder ver en pantalla la manera como puedes hacer llegar estos diezmos y estas ofrendas al ministerio. Y yo quiero que ahí donde tú estás tomes eso que representa tus ingresos, o tu diezmo, o tu ofrenda, o esa semilla que tú vas a traer al alfolí, y la vamos a bendecir. Le vamos a decir al Señor: gracias, Padre bendito, porque hoy reconocemos que todo viene de ti, todo vuelve a ti, Señor. Nosotros nacimos en tu corazón, Señor, y ahí es donde queremos estar. Nosotros sabemos y reconocemos que toda provisión proviene de ti. Tú eres el dador de la vida y el dador de todo, Señor. Así que de eso que tú nos das hoy, damos a ti, creyendo que, como dice tu palabra, tú lo multiplicas. No nos va a hacer falta, Señor. Lo hacemos con un corazón alegre y gozoso, Señor, de que estamos sembrando en tu reino para la expansión de ese reino en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a ir cerrando ya lo que es nuestro servicio del día de hoy. Y para eso quiero, junto con Javier, vamos a bendecir la vida de cada uno de los que nos han estado oyendo, o de los que van a probablemente a oír este servicio durante la semana o más tarde, ¿verdad? Y me gusta mucho la bendición sacerdotal que encontramos en Números. Yo quiero que ahí donde tú estás recibas esta bendición del Padre. Que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y Él ponga en cada uno de ustedes paz. Les bendecimos en el nombre de Jesús y oramos que esta semana será, de la mano del Señor y del Espíritu Santo, una semana de bendición. Y recordemos, si Dios es por nosotros, nadie en contra nuestra. Dios los bendiga rica y abundantemente, y sean cada uno de ustedes esos hombres y esas mujeres victoriosos que van delante conquistando la tierra prometida que Dios tiene para ustedes. Dios los bendiga rica y abundantemente. Gracias.